A un gran invitado, estamos con Pedro Cateriano para hablar de uno de los aspectos más controversiales del Nobel, su vida política, su pasión política, que no solo está en sus artículos de opinión que leíamos semanalmente en El País y en distintos periódicos internacionales, sino también en su propia vida pública. Él decidió participar activamente en política y en su narrativa, en sus novelas, donde el elemento político está presente. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Buenos días. Pedro, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco. Vargas Llosa es un político casi, lo podemos definir como un político casi como que lo podemos definir como un narrador, ¿no? Es un hombre de palabra y de acción. No es un intelectual de escritorio. Su rica vida, no solo literaria, sino también en el ámbito político, demuestra o ha demostrado su capacidad como polemista, como actor, como, en el caso peruano, portador de un nuevo mensaje ideológico y político en un momento en que el Estado prácticamente se encontraba en una situación fallida. Su valentía, demostrada, por ejemplo, durante la campaña electoral, acaso una de las etapas más trágicas recientes de nuestra historia republicana ha sido cuando culmina el primer gobierno aprista. El terrorismo demencial, delincuencial de Sendero Luminoso, la violencia, la hiperinflación que quebró al Estado peruano, un Estado sin reservas internacionales, sin recursos. En ese momento él decide comprometerse cívicamente y ser candidato a la presidencia de la República. Pero esa acción no solo ha sido a nivel nacional. En pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez, en base a una solidaridad activa, viaja a Caracas Vargas Llosa y se somete o se arriesga a los maltratos de la dictadura, lo retienen en aduanas. Viajó también a Palestina, por ejemplo, bueno, ¿no? Pero termino lo de Caracas. Hugo Chávez lo reta públicamente a debatir y, por supuesto, Vargas Llosa acepta ese debate. Y una vez que aceptó ese reto, Hugo Chávez retrocede. Esta clase de actitudes de compromiso con la defensa de la libertad de los últimos 15, 20 años ha convertido a Mario Vargas Llosa en la principal figura de la defensa de la libertad y la democracia en América Latina y yo diría en Iberoamérica, ¿no? Y esa es la razón por la cual en los últimos años, por ejemplo, ha congregado a numerosos expresidentes que han apoyado su labor de defensa de la cultura de la libertad, como él dice, a través de su fundación, ¿no? Ahora, a mí me parece que lo más importante del libro, a la vez que subrayar este compromiso con la cultura de la libertad en tanto que liberal, convertido a partir de los años 70, 80, es que cuando era socialista y cuando era comunista, en los años 50 y 60 y 70, cuando defendía a la Revolución Cubana y a la Unión Soviética, también pensaba en un socialismo con libertad. Exactamente. Es decir, que hay una continuidad en una opción que tú la remontas al traumatismo que significa el golpe de Odría contra Bustamante y Rivero, y regresamos a temas arequipeños, ¿no? Porque tú haces notar, y en algún momento creo que le has preguntado incluso a él, si la persona que más admira de la política peruana es Bustamante y Rivero, y el arequipeño dice sí. Bueno, tal fue el impacto del golpe de Odría, que no solo lo afectó a él por la situación de su familia, él mismo lo relata, el único que festejó el golpe fue su padre, pero la familia Llosa y que amaba a Odría. Quedémonos con este dato, vamos a una pausa, Pedro, y retomamos estas vicisitudes familiares políticas, por favor. Correcto. Seguimos conversando con Pedro Cateriano sobre el aspecto político de Mario Vargas Llosa y habíamos dicho, Pedro, que era un hombre de acción, que lo fue siempre, además. Sí, y nos quedamos en el golpe de Odría, ¿no? Así es. Que años después le sirvió
de materia central para su magistral novela Conversación en la Catedral, ¿no? Y en general toda su obra, eso lo mencionaba Alonso Cueto en este libro maravilloso del que vamos a hablar dentro de un momento, está asignada por el poder. En todas sus obras el poder es algo importante. Cuéntanos, Pedro, tú que has estado cerca de él en su accionar político, ¿cómo era Mario siendo él una persona sobre la que tenía que recaer el poder, por ejemplo, un candidato a la presidencia, ¿no? Bueno, en primer lugar yo destacaría su honestidad. Así como ha sido honesto en transmitir su manera de pensar, sus ideas a lo largo del tiempo, cuando fue candidato no usó la mentira. Y creo que en ese sentido es un ejemplo para la democracia. El débil sistema democrático, el caos en el que nos encontramos o la anarquía, es consecuencia del uso permanente de la mentira de parte de aquellos que han ocupado la presidencia de la República. Y si hay algo que destacar en Vargas Llosa es su honestidad también para transmitir lo que en ese momento él consideraba era necesario para detener la hiperinflación, el ajuste o el shock, ¿no? Y un programa de gobierno trabajado con seriedad. Yo no recuerdo un partido político que haya puesto ese esfuerzo en elaborar un programa de gobierno, ¿no? A propósito del libro tuyo que va a ser presentado el martes primero, la semana próxima, en la UPC, hay 3 fuentes, por lo que dices tú. Tú has consultado la bibliografía, has conversado con él, largas conversaciones en el Malecón Chorrillano, y has ido al lugar donde se halla el archivo de Mario Vargas Llosa, que es la Universidad Norteamericana de Princeton. Sobre este tema, Princeton, ¿qué es lo que has hallado allí en esta masa de cajas y de documentos que han sido transferidos ahí? Lo que impresiona es que uno constata cómo trabajó. En esa época no existía computadora, escribía las novelas a mano, luego las tipeaba y luego las corregía. Es decir, Vargas Llosa llegó a donde llegó como consecuencia del esfuerzo, del trabajo, ¿no? Y de otro lado uno aprecia que hay mucho por trabajar. Por ejemplo, el archivo referido de Shurajay daría para un libro o más. Y de otro lado, lo que él dejó, ¿no? Cuando gana el Nobel, estaba en Princeton. Y bueno, en la universidad creyeron que iba a dejar, iba a dictar clases, que se iba a dedicar. No, siguió esa rutina, ese trabajo, esa disciplina, ¿no? Y eso se refleja en esa documentación. De otro lado, ese acercamiento, esa admiración, yo diría, de personas con las cuales tuvo relaciones, Octavio Paz, García Márquez, José María Arguedas. Entonces, uno ve ahí, constata, ¿no? No solo el reconocimiento por su labor literaria, sino la admiración, ¿no? Hacia él. Sí. Una última pregunta de mi parte antes que concluya, Patricia. Tú has subrayado, Mario Vargas Llosa ha tenido siempre relaciones malas, y no pésimas, con la derecha peruana, pero no con la derecha española. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que ha tenido y tiene malas relaciones con los partidos de izquierda y partidos de derecha que no respetan el orden democrático y constitucional, que no sustentan sus idearios en la cultura de la libertad y por lo tanto no defienden, por ejemplo, la vigencia de los derechos humanos, que es una tarea incomprendida de Mario Vargas Llosa que a lo largo de los años ha sido consecuente, porque no hay democracia sin respeto a los derechos humanos, ¿no? ¿Cree finalmente, Pedro, que los peruanos hemos entendido el compromiso político de Vargas Llosa con el Perú o que hay una lectura equivocada y muchos le reclaman porque apoyó a candidatos que no les gustaban y no entienden el fondo de esa participación? Yo creo que el compromiso cívico de Mario con el Perú está lo suficientemente probado. Y todas estas campañas de guerra sucia, de demolición durante la dictadura de Fujimori, Montesinos, se han desvirtuado precisamente a través de sus actos. ¿Quién impidió que llegara a la presidencia de la República? Alan García. Y él pidió luego, años después, el voto por García tapándonos la nariz. ¿Quién? Contra Humala. Exactamente, cuando enfrentó a Humala. Humala 1. Porque en ese momento Humala representaba el chavismo.
luego, en estas últimas elecciones, que fueron realmente trágicas para la democracia peruana. Pero en ese momento el mal menor fue Keiko Fujimori, quien planteó iniciativas golpistas, que iba con un partido marxista-leninista que públicamente reiteró su admiración por la Revolución Cubana. Vargas Llosa, nuevamente, con su honestidad intelectual, pidió el voto por Keiko Fujimori. Estas son demostraciones que no es como han señalado sus adversarios a lo largo del tiempo, no ha sido ni es un odiador, sino un peruano ejemplar, comprometido cívicamente en defensa de la libertad. Bueno, y eso lo pueden encontrar en el libro de Pedro que se presenta el martes, ¿no? Y que creo que se necesitaba un libro con estas características, Muchas viendo el gracias. lado político de Mario Vargas Llosa. Así que felicitaciones, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Qué bueno que Mario Vargas Llosa cuente con un amigo y con un interlocutor como tú. Estoy seguro que se alimentan recíprocamente en su amor por el Perú y en su amor a la libertad. Muchas gracias, Fernando. Ha sido Pedro Cateriano, Patricia, que lo conocemos bien, ex primer ministro en 2 oportunidades y autor de libros, ya van siendo varios, todos combativos, todos pugnaces y todos con muy buenas ventas, me parece, ¿no? Bueno, felicitaciones. Vamos a hacer